Muy bien, chicos, teníamos pendiente la clase también de mieloma múltiple y quiero empezar esta clase presentándoles a la señora Sarah Newbury. Sarah Newbury fue objeto de análisis y de investigación del doctor Henry Benz Jones a mediados del siglo XIX en Reino Unido, ya que esta paciente, que era una paciente relativamente joven, entre sus 30 y sus 40 años, empezó con un cuadro de consunción, así lo comentaba él en su artículo científico original, de cansancio extremo, palidez, dolor y fracturas óseas espontáneas. Y esta litografía, si bien está en blanco y negro, pues podemos ver la fase característica de un enfermo crónico en Doña Sara. Aunque está en blanco y negro, casi puede capturar el litografista que la paciente está pálida. Vemos la franca deformidad ósea y una paciente pues con un síndrome importante de consuntivo, de que parece que perdió peso de manera rápida. Y este otro señor, que es el señor McLean, era una persona que vivió casi al mismo tiempo que la señora Sarah Newbury y que bajando una barrica de vino de su cava, escuchó un crack en su espalda, dolor intenso, y desde entonces ya no pudo volver a caminar y empezó a tener la progresión de los síntomas que tuvo doña Sara. Y el médico de ambos, que era el señor Henry Benz Jones, pues en esa época les fue recetado unas infusiones de cáscara de naranja, terapias con sanguijuelas y algunas infusiones de ruibarbo. Y en general estos pacientes al cabo de un año, 2 años, fallecieron de aparentemente ciertas complicaciones que nunca pudo determinar de manera conclusa el doctor Ben Jones, pero lo que le llamó la atención es que en las autopsias de los pacientes la médula ósea que estaba en el interior del esternón, de los huesos largos de los pacientes, aparentemente había sido reemplazada por una papilla o una masa blandengue o muy suave que no era propio encontrar en los huesos de pacientes de esa edad. Y el doctor Benz Jones pues también empezó a hacer ciertos análisis de la orina de los pacientes cuando estaban en vida y se dio cuenta de que había un exceso de proteínas en la orina. Y todo esto él hace cierta descripción de estos pacientes en los cuales le da el nombre de molietis osseum, en el cual describe a estos pacientes que tuvieron este tipo de patología de un síndrome de palidez, de consunción, de pérdida de peso, de edema, de fracturas y fragilidad ósea de manera aparentemente espontánea a mitad del siglo XIX. Y él comenta también que los pacientes no solo estaban cargados de proteínas en la orina, sino que la médula ósea en el microscopio se veía reemplazada en su totalidad por células muy parecidas a un huevito estrellado. A mí así para que no se les olvide las células en forma de huevito estrellado, son las células de esta enfermedad. Y esta enfermedad de el mieloma múltiple pues nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo y vean cómo hay ciertos registros de la paleopatología en el cual ya se encontraban estas características que en 1840 y tantos descubrieron en doña Sara y en el señor McLean de huesos que ya tenían cierto reemplazo en su interior que en la fecha no se conocía exactamente las causas, pero los cuadros clínicos de los pacientes pues murieron en un año o 2 años, que fue para la época una esperanza de vida bastante larga. Es una enfermedad lenta. Los pacientes al unísono decían que se sentían fatigados, cansados, tenían dolor óseo, huesos débiles, edema y orina espesa. Por lo tanto, esta enfermedad, quiero que cuando ustedes conozcan o vean a un paciente que tenga una progresión lenta o indolente, tengan datos de síndrome anémico, tengan fracturas espontáneas o por esfuerzos poco proporcionados, tengan enfermedad renal y presencia de proteínas en la orina, van a tener que pensar en mieloma múltiple. Pero a mí no me gusta que se aprendan las cosas como loros y nada más aprendan que esto es lo que hace el mieloma, sino necesito que entiendan por qué es lo que ocurre esta enfermedad. Y por lo tanto el día de hoy les quiero presentar una enfermedad que si bien no es tan frecuente como otros tipos de cánceres, pues me gusta llamarle el emperador de todos los males porque de todas las enfermedades y los cánceres hematológicos es de los pocos que hasta la fecha se consideran incurables y vamos a ver por qué. Recordarán cuando vimos las clases de hematopoiesis en las primeras clases, les había mostrado en ciertas gráficas de cómo las células de los linfocitos nacen
en la médula ósea, pero se van a madurar al ganglio linfático. En el ganglio linfático, los linfocitos B tienen la capacidad de conocer ciertos antígenos para que posteriormente regresen a la médula ósea en forma de célula plasmática, que es la encargada de producir los anticuerpos contra estos antígenos. En pocas palabras, nacen en la médula ósea, los linfocitos B se entrenan en el ganglio linfático y regresan a la médula ósea para producir anticuerpos. Y vean esta comparación, vean cómo en este pequeño diagrama la célula plasmática en el interior de la médula ósea está produciendo anticuerpos dirigidos contra un antígeno en particular, y miren esta señal en el microscopio, vean cómo esto es el núcleo y está con una jorobita como que un poquito más pálida a la derecha del núcleo, que eso, chicos, es el aparato de Golgi del paciente, y miren cómo está lleno de vacuolas las células, haciendo que las proteínas se produzcan en el núcleo. En el aparato de Golgi se modifican, se capsulan y salen las vacuolas llenas de anticuerpos. Entonces es prácticamente la misma imagen, solo que una en vida real y la otra en animación, pero me interesa que sepan que en condiciones normales la célula plasmática es una célula que produce muchísimas proteínas específicamente de tipo anticuerpos contra cierto tipo de antígeno. De manera normal, estas células plasmáticas están diseñadas para vivir muchísimos años. De hecho, parte de los mitos de abuelita son de que, bueno, ya te dio varicela una vez en la vida y ya no te puede volver a dar. Y en parte tienen razón y en parte no. Simplemente lo que sucede es que cuando tú tienes una exposición antigénica a algún virus, alguna bacteria, algún antígeno en particular, tus células plasmáticas o un grupo pequeña de ellas se va a entrenar para atacar a eso la próxima vez que suceda. Así funcionan las vacunas, así funcionan las infecciones, así funcionan ciertos virus. Pero las células plasmáticas, un pequeño grupo de ellas, una célula plasmática va a ser la que va a estar predeterminada para producir anticuerpos contra ese exclusivo tipo de antígeno. Eso quiere decir que tus células plasmáticas están comprometidas a producir anticuerpos contra una cosa en específico. Cada célula plasmática solo tiene la capacidad de producir anticuerpos contra una cosa en específico. Tienes que tener otro grupo de células plasmáticas contra el herpes, otro contra la varicela, otro grupo contra el COVID, otro. Entonces, en general, cada grupo de células plasmáticas se encarga únicamente de un tipo de anticuerpo. Y el problema de esto es que la producción de los anticuerpos es un proceso sumamente complejo en el cual, si ya vieron ciencias básicas respecto al tema de los anticuerpos, se recordarán que los anticuerpos se componen de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, que esta parte que está aquí en la punta es lo que varía, el fragmento variable, y hace que tengan ciertas predisposiciones a atacar a X o Y cosa. Pero el problema es que en algunos pacientes, por algún motivo, hay ciertas mutaciones en la producción de estos anticuerpos que hacen que no se puedan pegar bien entre ellos y que los anticuerpos sean defectuosos, o sea, un conjunto de proteínas que están defectuosas. Y por lo tanto, los pacientes que tienen ciertas mutaciones, la activación de ciertos oncogenes, mutaciones en las cadenas pesadas de la inmunoglobulina o ciertos factores ambientales como el tabaquismo, el alcohol, la exposición a rayos ultravioleta, todos los factores contra el cáncer que hemos visto previamente, hacen que muten los genes encargados de producir los anticuerpos y que estos no se puedan producir de manera correcta. Y vean cómo en general los anticuerpos deberían producirse de manera continua, de manera lineal, y que las mutaciones, que aquí les pongo en pantalla, que no se tienen que aprender, nada más quiero que sepa que existan, ocurren, es algo sumamente frecuente encontrar plasmáticas mutadas que hacen que no haya una adecuada producción de células plasmáticas. Y miren cómo una persona totalmente sana y normal debería de tener un montón de células plasmáticas donde una de ellas haga anticuerpos contra el herpes, otra contra la varicela, otra contra el estreptococo, otro contra X o Y virus, bacteria o antígeno que tengas en tu cuerpo. Pero cuando solo una de ellas muta y empieza a multiplicarse de manera descontrolada, se vuelve un tema de que una sola célula plasmática se vuelve la predominante, haciendo que se produzca un anticuerpo defectuoso que no se puede ensamblar de manera adecuada. Y vean cómo hay anticuerpos completos, pero también hay trocitos de anticuerpos que no se alcanzaron a ensamblar de manera adecuada porque el proceso está defectuoso. Y estas proteínas, el problema es que son proteínas insolubles.
y esas proteínas insolubles se tienen que depositar en algún sitio y ese sitio suele habitualmente ser el riñón, que es lo que me interesa que vean. Por lo tanto, cuando un grupo de células plasmáticas se empieza a multiplicar y empieza a producir un exceso de proteínas defectuosas que se tienen que salir o depositar en algún sitio, ocurre este acrónimo que se llama CRAF, que es los criterios diagnósticos de mieloma múltiple, que necesito que esto sí se lo tatúen y se lo aprendan de memoria. CRAF, donde C es calcio, R de renal, A de anemia y V de huesos, lesiones óseas por su nombre en inglés. Y esta enfermedad del mieloma múltiple la tienen que pensar en un paciente que debute con anemia, porque es un problema de la médula ósea, con enfermedad renal, porque las proteínas que se están secretando de manera exagerada se depositan en el riñón. ¿Y qué rayos tiene que ver esto con el hueso? Pues precisamente en el tema del hueso, vean cómo las células plasmáticas que están en el interior de la médula ósea, por algún motivo, bloquean a ciertas sustancias que deberían de indicarle a los osteoblastos y a los osteoclastos que produzcan y reabsorban huesos. Hay una sustancia muy importante que se llama osteoprotegerina, que su nombre lo dice. La osteoprotegerina es lo que protege al hueso durmiendo a los osteoclastos y haciendo que los osteoblastos produzcan hueso. Pero por algún motivo, las células de mieloma bloquean la osteoprotegerina, haciendo que pierda la protección del hueso y que los osteoblastos no produzcan hueso nuevo, pero que los osteoclastos todo el tiempo estén raspando y estén reabsorbiendo hueso. Entonces es muy importante para mí explicarles que el paciente con mieloma tiene CRAF, calcio, renal, anemia y problemas en los huesos. ¿Por qué tiene disfunción renal? Porque la cantidad de proteínas que se secretan se depositan en el riñón y lo dañan. ¿Por qué tiene anemia el paciente? La anemia la tiene porque al haber un montón de células plasmáticas multiplicadas en la médula ósea, estas se comen la comida, digámoslo así, de las otras células y hace que disminuya la cantidad de eritrocitos en condiciones normales. ¿Por qué tiene lesiones en los huesos los pacientes con mieloma? Porque la célula plasmática enferma bloquea la osteoprotegerina, haciendo que los osteoblastos dejen de trabajar, que los osteoclastos todo el tiempo estén activos y que se estén comiendo el interior del hueso, haciendo que haya un desgaste de los huesitos y por lo tanto hayan fracturas desproporcionadas, actividad física desproporcionada, que ahorita les voy a poner ejemplos. Y por último, el producto de que un osteoclasto esté raspando tu hueso por dentro 24/7 es que exista una elevación de calcio. ¿Ok? Entonces, anemia por la infiltración de la médula ósea. Disfunción renal, ¿por qué? Por las proteínas que se depositan producto de las células plasmáticas. Lesiones óseas, ¿por qué? Porque la célula plasmática bloquea osteoprotegerina, hace que se duerme el osteoblasto y que el osteoclasto todo el tiempo esté activo. Y el hecho de raspar el hueso todo el día el osteoclasto hace que se produzca una cantidad excesiva de calcio. Y por lo tanto, esos son los criterios del mieloma múltiple. Y miren, la anemia tiene un mecanismo mixto en los pacientes con mieloma porque no solo tiene que ver con la multiplicación excesiva de las células, sino que el hecho de que las proteínas que mal plegadas se depositen en el riñón hacen que los pacientes tengan insuficiencia renal y el paciente que tiene insuficiencia renal, recuerden que no produce eritropoyetina y si no produce eritropoyetina, al cabo de cierto tiempo disminuye la cantidad de glóbulos rojos que puede tener el paciente y al ser una enfermedad oncológica se eleva la hepcidina, que ustedes ya la conocen muy bien, que es un marcador inflamatorio que cierra la ferroportina, que cierra los transportadores de hierro y por lo tanto los pacientes tienen anemia. Y otra cosa muy importante con esto es que los pacientes que tienen también una lesión renal importante es debido al uso desmedido de desinflamatorios no esteroideos. A ver, ¿dónde está? Aquí. La lesión renal en estos pacientes no solo tiene que ver con el depósito exagerado de estas proteínas que inflaman el riñón, sino que cuál es la clínica más frecuente del paciente. Esta es una enfermedad de pacientes mayores, específicamente arriba de los 62 años, que es la media de diagnóstico, pero que desafortunadamente en México por algún motivo vemos esto desde mucho más temprano. Tenemos pacientes con mieloma aquí en Mérida con 31 años, con 40 años, es algo raro, pero por algún motivo los mexicanos nos enfermamos mucho más jóvenes de cánceres hematológicos que personas de otros países. Pero la clínica habitual es que una persona tenga datos de síndrome anémico, que ustedes ya conocen, y
el dolor óseo desproporcionado. ¿A qué me refiero desproporcionado? Se les haría raro a ustedes que un paciente de 85 años cargue a su nieto, levante un garrafón, cargue una caja muy pesada y escuche un crack en su espalda y le empiece a doler. Pues no, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque es un paciente de la tercera edad, de una edad ya avanzada, que esperas de alguna manera u otra que sea normal que tenga sus achaques y sus dolores. Pero si un paciente joven de 30 a 50, 60 años te dice, doctor, me agaché a cargar una bolsa, estaba haciendo ejercicio o haciendo algo y escuché un crack y se me fracturó el brazo, se me fracturó la pierna, se me fracturó una vértebra y mientras ya no puedo caminar o algo, son focos rojos que les tienen que llamar a ustedes de que los huesos no se fracturan así de sencillo en una persona tan joven y por lo tanto tienen que pensar que los huesos tengan alguna fractura patológica que valga la pena ser investigada. Y el problema, en mi tesis de la residencia yo hice en investigación acerca de mieloma múltiple y el tiempo de retraso de diagnóstico desde el inicio de los síntomas hasta un diagnóstico definitivo es la vergonzosa fecha de 1 año a 7 meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque el paciente llega por dolor y todos piensan de que, bueno, me duele la espalda y empiezan a tomar AINES y empiezan a tomar naproxeno y empiezan a tomar paracetamol, ibuprofeno, metamizol, celecoxib y todos los AINES tienen cierto grado de compromiso renal y eso hace que además de las proteínas en exceso, el riñón se empiece a dañar también. Y de hecho, tener un paciente con mieloma con lesión renal al diagnóstico, eso incrementa muchísimo la mortalidad porque solo el 50% de ellos tienen recuperación de la lesión renal. Y quiero que vean esta imagen de cómo la célula plasmática en condiciones normales debería estar produciendo anticuerpos, pero lo que hace es producir anticuerpos chuecos y además hace que estos anticuerpos chuecos se vayan para algún lado para depositarse en el riñón, para estorbar en algún sitio. La célula plasmática secreta ciertas sustancias para que se formen vasos sanguíneos que la nutran y además hace que los osteoclastos le hagan agujeritos y le hagan un nicho y una casa muy cómoda. Y les quiero ser muy claro con este razonamiento. Si una célula plasmática, así como los mitos de abuelita de ya te dio varicela, no te va a volver a ver, a volver a dar, no te va a volver a dar, ¿por qué? Porque en condiciones normales, chicos, en condiciones normales, una célula plasmática puede vivir de 30 a 50 años. En condiciones normales. Imagínense una célula plasmática mutada. Es prácticamente una célula que es una ventajista y además es inmortal. Si en condiciones normales esta célula está predestinada a vivir 50 años con una mutación, imagínense, es una célula que prácticamente vive más que uno mismo y además la maldita lo que hace es se crea una tubería de sangre aquí para que la nutran. Además le dice a los fibroblastos y a los demás que la sigan cuidando y que la sigan manteniendo. Y además tiene a sus tontos aquí los osteoclastos haciéndole más espacio dentro del hueso para que se siga multiplicando. Y pues prácticamente por eso esta enfermedad es tan difícil de erradicar y por el momento se considera una enfermedad incurable porque por sí misma la célula vive más cuando está mutada. Es una célula diseñada para vivir muchísimo tiempo. ¿Y por qué pongo aquí al factor nuclear kappa beta? Porque acuérdense que la célula plasmática es un linfocito muy maduro. Alguna vez fue un linfocito en la médula ósea, alguna vez fue un linfocito que se entrenó en el ganglio linfático y ahora ya regresó a la médula ósea para producir anticuerpos. Por lo tanto, los pacientes que tienen mieloma, al ser un linfocito muy maduro, responden muy bien a esteroide, lo cual me llega a el siguiente razonamiento que les he dicho hasta el cansancio en todo el semestre de que no receten corticosteroides a lo estúpido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que vienen con mieloma ya pasaron por alguien que les atiende el tema del dolor en la columna, el dolor en la pierna y les ponen una inyección intramuscular de cortisona, desde luego, les ponen que meticorten, diprospan, alin y el paciente efectivamente tiene una mejoría espectacular porque las lesiones óseas dejan de crecer porque están hechas por las células plasmáticas. Y miren esta imagen. Esta imagen tal vez la vean alguna vez, la suelen preguntar mucho en el ENARM, la suelen preguntar mucho en los exámenes, donde es un cráneo en pelota de golf. Vean todas estas lesiones que tiene el cráneo de este paciente y eso es debido a que los osteoclastos están comiéndose el interior del hueso todo el tiempo. ¿Sale? Esto nunca se olviden de esto.
Y eh, en general, los síntomas más frecuentes de el mieloma múltiple, vean cómo la presencia de células plasmáticas en el interior de la médula ósea pues es lo más frecuente, seguido del pico de estas proteínas defectuosas en la sangre, anemia, dolor óseo, creatinina elevada, fatiga, hipercalcemia y pérdida de peso. Son prácticamente los síntomas más frecuentes que pueden encontrar en los pacientes con mieloma. Y miren esto es algo muy interesante, creo que ya lo habíamos platicado previamente en las clases de fisiología del cáncer hematológico, pero vean cómo una célula plasmática está normal, chill, y de repente tienen cierta mutación, una mutación inicial, que con el tiempo esta mutación, cuando se multiplican, se va acumulando, va empeorando, la célula va agarrando más mutaciones, va quedando más amañada, digámoslo así, y al final se presenta la enfermedad. De hecho, los pacientes que tienen mieloma múltiple ya en forma, se han recuperado muestras sanguíneas de pacientes de años antes de que se presentara la enfermedad y la gran mayoría de ellos ya tenía esta secreción de proteínas anómalas. Como son células que están destinadas a vivir mucho tiempo y a multiplicarse tan lento, pues la realidad es que son enfermedades que cuando los pacientes que llegan a la consulta dicen, doctor, tengo mieloma, ¿cuándo me empezó esto? La respuesta es probablemente hace décadas, porque la gran mayoría de los pacientes que tienen mieloma se preceden de un estado de premieloma que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto o mieloma quiescente. Esto significa que todavía no tienen anemia, todavía no tienen lesión renal, todavía no tienen lesiones óseas, pero que si yo mido esas proteínas en sangre defectuosas, prácticamente un gran porcentaje de los pacientes lo tienen. Entonces, algunos hospitales o algunas clínicas se han embarcado en vender paquetes como de vamos a hacer, estar seguros de que estás saludable y te incluyen esta determinación de proteínas. Y actualmente la consulta es abundante la cantidad de pacientes que llegan porque se hacen estas pruebas y resulta que ya tienen proteínas mal plegadas o defectuosas en la sangre. Y los pacientes van aterrorizados porque se meten en internet y dicen, ching, tengo mieloma, cuando en realidad no tienen anemia, no tienen fracturas, no tienen lesión renal, pero tienen esa proteína y pues prácticamente es una garantía que alguna vez en la vida esa enfermedad va a progresar a mieloma múltiple. Y los reportes más recientes son consistentes con el hecho de que si tú tratas a un paciente con premieloma, con quimio, con terapias novedosas o algo, el desenlace suele ser peor que la enfermedad. Por lo tanto, es muy difícil atender a un paciente con un premieloma. ¿Por qué? Porque no tienes indicación de darle quimioterapia, no tienes indicación de darle ningún tratamiento, únicamente lo enrolas en un protocolo de watch and wait, esperar, observar que no avance la enfermedad y esperar a que ésta progrese, que es muy probable que eso suceda. Y solo cuando se presente la enfermedad es cuando ya empiezas a dar el tratamiento. Es algo muy difícil de lidiar con esto con los pacientes. Y pues respecto a la epidemiología, es menos del 2% de todos los cánceres y el 10% de todos los cánceres hematológicos. La edad media de presentación son alrededor de los 60-70 años y el 4% de los casos lo vemos en menores de 45 años. Es una enfermedad rarísima de encontrar en jóvenes, pero en México eso aplica. Han hecho varios seguimientos, los gringos suelen hacer este tipo de estudios de que te tomo muestras, congelo tus estudios y te sigo a lo largo del tiempo. Y en 2018 publican un estudio muy interesante como de una gran cantidad de pacientes que ya tuvieron mieloma múltiple, pues 18 años antes, el 80% de ellos aproximadamente tenían ya rastros de la enfermedad. O sea, 2 décadas antes los pacientes ya tenían esta proteína más plegable, o sea, mal plegada, la defectuosa que podemos medir en sangre, y 20 años después casi fue cuando ocurre el hecho de que ya presentan la enfermedad clínicamente significativa. Y es una enfermedad que afecta más a hombres de raza negra, es raro encontrarlo en otro tipo de etnicidad y pues en general la supervivencia general, vean cómo a 5 años encontramos una tasa relativamente baja hace muchos años, un cuarto de los pacientes únicamente sobrevivían 5 años hace más de 40 años y actualmente aproximadamente la mitad de los pacientes están vivos en 5 años con un buen tratamiento. Y este diagrama ya lo habíamos visto también en la clase, me gusta mucho por el hecho de ver que
una sola célula de mieloma fue la que empezó el relajo, hizo la mutación, pero con el tiempo las mutaciones se van acumulando, se van diversificando, haciendo que el tumor que tienes en la rodilla no es el mismo que tienes en la cadera, ni el mismo que tienes en la cabeza, ni el mismo que tienes en alguna otra parte del cuerpo. Y por lo tanto, esta enfermedad no solo es lenta, no solo es dormida, no solo es resistente, no solo pone a trabajar a toda la médula ósea a su merced para que ella esté cómoda, sino que también tiene la capacidad de salirse de la médula ósea e irse a otros tejidos. Por ejemplo, yo he visto actividad de mieloma a nivel de músculo, a nivel de tubo digestivo, a nivel de ganglio linfático, y el hecho de que tu célula de mieloma, que estaba acostumbrada a estar en su nicho hematopoyético cómoda, siendo nutrida por los demás, decida salir e invadir otros tejidos, significa que es una enfermedad muy agresiva y que desafortunadamente tiene un muy mal pronóstico. Y ese diagrama te muestra cómo la maldita célula del mieloma hace y secreta factores estimulantes angiogénicos para que le llegue la nutrición. Hace que los fibroblastos y las células hematopoyéticas le den nutrición, le den soporte, le den citocinas. Hace que los osteoblastos dejen de producir hueso porque ella quiere que los osteoclastos hagan agujeritos para que ella tenga más espacio para vivir y multiplicarse. Y la médula ósea está al merced de esta maldita célula que solo le gusta utilizar a los demás, literalmente. Y por lo tanto, si esta célula es una enfermedad perfecta en el sentido de que es inmortal, pues para los que les guste la historia, no sé si están familiarizados con los sitios de Stalingrado y de Leningrado, en el cual los soldados alemanes no fueron a matar a la gente a estas ciudades, únicamente las rodearon, las sitiaron e hicieron que la célula se muera, o sea, los habitantes de las ciudades se muera de desnutrición con el tiempo. Y literalmente eso es lo que hemos hecho con el tratamiento con los pacientes, porque se ha intentado y hemos intentado darle quimioterapia a estos pacientes, pero al ser una célula que no le gusta ni multiplicarse mucho, que se multiplica lento y que en realidad ella está protegida por toda la médula ósea, la quimioterapia no es eficaz en estos pacientes y lo que hay que hacer es que, bueno, si la célula plasmática le gusta nutrirse y a ella le gusta hacer que llegue la comida por medio de producción de nuevos vasos sanguíneos, pues tengo que cortar estas carreteras. Si a la médula ósea le interesa proteger a las células plasmáticas, pues a estas son las que tengo que matar, no a la célula plasmática. Si yo sé que la célula plasmática se está empezando a multiplicar, pues tengo que evitar que lo haga. Si yo sé que la célula plasmática está produciendo proteínas defectuosas, pues tengo que intentar hacer que deje de producirlas en vez de atacar directamente a las células. Y por lo tanto, los tratamientos que se han hecho para el mieloma múltiple son muy interesantes, donde el primero y el más importante de ellos, que lo incluye casi todos los trastornos, son los esteroides. Acuérdense, la célula plasmática del mieloma es un linfocito muy maduro y muy canijo, pero también responden a esteroides. Los anticuerpos monoclonales, como el daratumumab, como el talquetamab, como el teclistamab, hay muchos medicamentos de esa naturaleza, tienen la finalidad de que si yo sé que la célula plasmática tiene una cobertura que se llama CD38, pues puedo hacer un anticuerpo anti-CD38 que hace que los linfocitos vengan y la destruyan. Luego están los antiangiogénicos y los inmunomoduladores. Si yo sé que la célula plasmática tiene a su merced a los vasos sanguíneos, pues vamos a hacer que los vasos sanguíneos dejen de formarse y por lo tanto les damos medicamentos como la talidomida y como la lenalidomida que hace que la médula ósea se seque, es un sitio y por lo tanto deje de llegar nutrición a la célula y ésta se muera. Y por último, los inhibidores de proteosoma son muy interesantes porque acuérdense que hay un mecanismo de apoptosis de las células que cuando en el interior del citoplasma de la célula se acumula un exceso de proteínas basura o defectuosas, la célula se suicida. El problema es que todas nuestras células tienen un organelo que se llama proteosoma y el proteosoma es el basurero de la célula. Entonces el proteosoma anda reparando el desmadrito que hace la célula plasmática. Esto se acumula de proteínas en el interior de la célula y el proteosoma anda limpiando y degradando estas proteínas para que la célula plasmática esté cómoda. Pero si bloqueamos al proteosoma, le quitamos a su basurero de la célula plasmática, pues el interior de la célula plasmática se va a volver una inmundicia de proteínas defectuosas y la célula revienta por la acumulación de proteínas que ella misma produjo. Se muere en su propia basura, pues. Entonces,
si se dan cuenta, todos estos tratamientos, solo los anticuerpos monoclonales están encaminados a destruir directamente la célula plasmática, pero los antiangiogénicos le cortan las carreteras que le llevan la comida. Los esteroides hacen que se dejen de multiplicar y los inhibidores del protosoma hacen que nada entre ni nada salga alrededor de la célula plasmática y por lo tanto se llena de tanta basura que la célula se acaba suicidando. Y eso es lo que intentamos hacer con las células plasmáticas, además de otras terapias que son anticuerpos biespecíficos y otras cosas que tienen la finalidad de pegar anticuerpos alrededor de la célula plasmática para que las células de tus defensas vengan y la destruyan. Y miren, esta gráfica me gusta mucho por el tema de que nosotros podemos ver en la línea azul los síntomas del paciente. Vean cómo el paciente está moderadamente sintomático, pero la carga genética de las mutaciones de la célula plasmática está altísima. Luego, los síntomas desaparecen. Vean cómo está por varios meses, prácticamente un año el paciente no tiene prácticamente nada de síntomas, pero la carga genética ahí está. Nosotros aquí pensamos de que, claro, lo curamos, ya no tiene síntomas, curamos la enfermedad, pero miren, la enfermedad nunca se fue. Y vean cómo cada vez los síntomas o la progresión clínica de la enfermedad es peor a menor carga genética. Entonces, al ser una célula que no se multiplica mucho y que además está protegida por todos en el cuerpo, es muy difícil erradicarla. Y vean cómo este mapeo genético me gusta mucho por el tema de que este es un tumor inicial del mieloma, por ejemplo, y vean cómo 72% del tumor tiene este perfil genético, 11, 10 son diferentes perfiles genéticos. Pero luego con el tema que va avanzando la enfermedad, al final, vean, ya no queda nada del tumor inicial, literalmente ni un solo color quedó, más que un poquito del verde. Entonces, este tipo de enfermedades, las células plasmáticas, son unas malditas, ¿por qué? Porque aprenden de que, bueno, si yo tengo un CD38 en la superficie y hay un anticuerpo que me está encontrando por culpa de mi CD38, ¿saben qué hacen las malditas? Cuando sienten el medicamento que los está atacando, guardan su CD38 y dejan de multiplicarse y se van a dormir, entran en una fase de quiescencia. Y cuando tú confiado como hematólogo dices, a huevo, ya curé al paciente, le voy a suspender el CD38, la célula plasmática se da cuenta de que ya no está el CD38, lo vuelve a expresar y regresa y se sigue multiplicando. Entonces, por eso fallamos actualmente para el tratamiento, porque la célula plasmática ya encontró cómo hacer resistencia, de que, bueno, me estás atacando mi CD38, pues lo voy a dejar de expresar, voy a expresar otro. Me estás atacando mi proteosoma, bueno, pues voy a dejar de secretar este tipo de cosas. Me estás atacando mi flujo sanguíneo, pues voy a dejar de depender del oxígeno. Entonces la célula plasmática es tan versátil que por eso es el emperador de todos los males. Es una célula perfecta en toda la extensión de la palabra, perfecta para ella misma, porque a los pacientes es terrible. Y estos son los criterios del libro, que no se los voy a preguntar, pero quiero que vean cómo las células plasmáticas, más de 10% de células plasmáticas en la médula ósea, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas son los criterios internacionales para considerar que un paciente tenga mieloma múltiple. Y miren, les presento una revisión de una electroforesis de proteínas de un paciente con mieloma múltiple y miren esto. Vean cómo esta proteína en condiciones normales, este pico verde de la derecha debería estar bajito, no debería de haber casi nada de proteína acá. Este pico corresponde a la albúmina, que es la proteína más grande. ¿Y por qué motivo hay un exceso de proteínas aquí? Porque esas proteínas son las proteínas mal plegadas del mieloma y esta prueba que se llama electroforesis de proteínas e inmunofijación de proteínas en suero nos permite saber si tienes proteínas mal plegadas en la sangre. Entonces, técnicamente, si tú te haces una de estas pruebas y esta prueba está positiva, significa que ya tienes unas células plasmáticas produciendo proteínas mal plegadas y que al futuro muy probablemente esto se convierta en un mieloma múltiple cuando ya ocupe demasiado espacio en tu médula ósea. Y en general, estos son los tratamientos que se han hecho de manera histórica, pero actualmente la clasificación citogenética es lo más importante, donde vean cómo ya encontramos las mutaciones que hacen que las enfermedades del mieloma sean de un riesgo estándar, o sea, pacientes que les va bien o pacientes de alto riesgo con estas mutaciones que les va muy mal. Hecho. Y pues no sé si tienen alguna duda o pregunta, cualquier cosa me lo ponen por la plataforma y yo les contesto con mucho gusto. Estamos pendientes.